Revisaremos ahora los conceptos de medibilidad de funciones que toman valores en los reales extendidos. Esto porque nos va a permitir construir la integral de Lebesgue de forma un poco más cómoda. Entonces, vamos a considerar aquí funciones con dominio en X y contradominio en R extendidos, los reales extendidos, es decir, recordemos que estos son el conjunto de los reales junto con un punto, con un símbolo extra que convenientemente le llamaremos el infinito. Ahora, una función de este estilo se dice medible si, como hemos dicho, como hicimos en la definición 4.1, si el conjunto, estas imágenes inversas, pertenecen a la sigma-álgebra de X para todo alfa en R. Esto no ha cambiado nada. Vamos a denotar al conjunto de todas las funciones medibles de X en R como el conjunto, la familia M, y vamos a denotar aquí el dominio de las funciones, y vamos a denotar aquí la sigma álgebra respecto a la cual estamos considerando la medibilidad. Entonces, este es el conjunto de funciones medibles que toman valores en los reales extendidos. Ahora un par de observaciones. Si yo tengo una función de este tipo, medible, que toma valores en los reales extendidos, es claro que el conjunto de X en X, donde la función toma el valor infinito, lo puedo escribir como la intersección de los conjuntos en donde f de x es mayor que n, del conjunto de los x en donde f de x es mayor que n, para todo n, de esta intersección numerable. El cual sabemos es un conjunto medible porque si la función es medible, cada uno de estos es medible, y entonces esta intersección numerable, que es este conjunto, es un conjunto medible. Y de forma similar, el conjunto de todos los puntos en donde la función toma el valor menos infinito es la intersección n de todos los conjuntos X, de todos los conjuntos de este estilo, en donde f de x es menor que menos n, el cual, por la misma razón, es un conjunto medible. El siguiente lema, aún más, nos dice que lema 4.6, una función f que toma valores en los reales extendidos es medible si solo si, vamos a ofrecer una caracterización a esto de aquí arriba, si solo si el conjunto que le voy a llamar A, que es, pues es este de aquí arriba, este es el conjunto A y este es el conjunto B. Entonces una función es medible si A y B son medibles, lo cual ya vimos que en el caso en que sea medible se cumple, pero lo que vamos a hacer es ofrecer la caracterización de hay que pedirle algo más, y la función f1 definida como f de x si x no pertenece a la unión de estos conjuntos, o sea, son los puntos en donde
la función no toma valor ni infinito ni menos infinito. Y 0 sí pertenece a alguno de estos conjuntos. Si esta función es medible. Es decir, fíjense, ¿qué es esta f1 de esta f? Esta es una especie de truncamiento, de truncación, truncamiento de f. Lo que estamos haciendo es fijarnos esta función que puede tomar valor infinito y menos infinito, en esos puntos donde toma el valor infinito o menos infinito, que son los elementos de este conjunto A unión B, en ese punto la cortamos y la definimos como 0. En el resto es igual cuando no pertenece a A unión B. Y si el truncamiento es una función medible donde aquí es medible a la función f1, que es una función ya no de x a r extendido, sino de x a r, como la medibilidad que habíamos estudiado en el video anterior. Entonces, si la restricción es medible y cada uno de estos dos conjuntos es medible, aquí, a ver, déjenme quitar esto porque se ve feo. Entonces, esta función es medible. La demostración de este resultado se queda de tarea, pero vean que esta observación les ayuda en una parte. Porque, de hecho, esta observación lo que les dice es que si tienen una función medible, entonces el A y el B son medibles. Solo resta probar que el truncamiento es medible también. Y bueno, hay que hacer el regreso también. Es decir, que si A y B son medibles y esta función f1 es medible, hay que mostrar que la función f, que toma valores en los reales extendidos, es medible, es decir, que satisface esto de acá arriba. Bueno, entonces, como consecuencia también del lema de lo que hemos hecho para medibilidad en general, si yo tengo nuevamente una función, lo voy a escribir. Si yo tengo una función que toma valores en los reales extendidos, que es medible, entonces por los lemas anteriores ya sabemos que todas las funciones múltiplos, cuadrados, sumas, valores absolutos, productos, partes positivas y partes negativas, todas estas funciones son medibles también, pero ahora podrían tomar valores en los reales extendidos. Ahora, aquí hay que tener cuidado con esta función. Para poder hablar de la medibilidad de esta función, hay que redefinir esta suma. Entonces, en sentido estricto, me adelanté un poco. Esta suma todavía habría que tener cuidado y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Para el resto de funciones sí sabemos que es medible porque no hay ningún problema de definición. Entonces, primero, vamos a tener la siguiente convención. 0 multiplicado por más y menos infinito es igual a 0. Esto ya lo habíamos comentado al principio del curso. Y entonces la función C por f es idénticamente 0 si el C es 0. Esa es la primera convención. Y 2, ¿cómo vamos a entender f más g? Bueno, f más g, la función f más g de x como función, no va a ser la función usual f de x más f de g. ¿Por qué? Porque esta función no está bien definida en los conjuntos que voy a llamar, en los conjuntos E1 y E2, en donde el E1 es el conjunto de x tales que f de x toma el valor menos infinito y g de x toma el valor infinito, y de forma similar tampoco está bien definida
en el conjunto de las x donde f toma el valor infinito y g de x menos infinito. ¿Por qué no está bien definida esta función? Claramente en estos conjuntos, claramente porque ahí tenemos infinito menos infinito o menos infinito más infinito. Y sabemos que eso no está bien definido en los reales extendidos, como lo mencionamos al principio del curso. Entonces lo que hay que hacer es hay que redefinir la suma que entendemos por la suma de dos funciones que toman valores en los reales extendidos. Bueno, vamos a redefinir la suma f más g. Le pondría poner un puntito aquí a esta nueva suma como la siguiente función. Esta va a ser la función tal que es f de x más g de x. Si x está fuera de la unión de estos conjuntos que dan problema, y 0 si x está en los conjuntos donde hay problema. Fíjense, la estamos truncando así como lo hicimos acá. Con esta definición, la suma de funciones medibles es medible también y está bien definida en todo su dominio. Para el caso de producto de funciones con valores en los reales extendidos, surge un problema similar que abordaremos más adelante. Lema 4.7. Dada una sucesión de funciones medibles que toman valores en los reales extendidos, ya no voy a repetir esto, pero recuerden que esta familia es de funciones que toman valores en los reales extendidos. Entonces, las funciones definidas de esta forma, como el ínfimo de las imágenes de esta sucesión, por supuesto es una función de x, pueden ser por supuesto menos infinito o infinito, el supremo y el límite inferior o el límite superior de estas sucesiones son medibles y están en son medibles, es decir, están en este conjunto. Como recordatorio, para una sucesión en R, ojo, para un x fijo, fn de x ya es una sucesión en R, entonces estamos en este caso. Dada una sucesión en R, el límite inferior y el límite superior de una sucesión siempre existen y además satisfacen esta desigualdad, que el límite inferior es menor o igual que el límite superior. Y bueno, la definición, recordando también la definición, el límite inferior de una sucesión es el supremo de las cotas inferiores, mientras que el límite superior es el ínfimo de las cotas superiores. Supremo de cotas inferiores, ínfimo de cotas superiores. Bueno, entonces lo que debemos mostrar es que estas funciones son medibles. Para ver esto, notemos lo siguiente. El conjunto de x en el dominio, no voy a escribir, en donde f de x es mayor o igual que un alfa, yo lo puedo escribir precisamente como el conjunto como la intersección numerable de los siguientes conjuntos. La intersección numerable de los x en el dominio, donde fn de x es mayor o igual que alfa. De forma similar, el conjunto de f de x donde este es mayor que alfa, lo puedo ver como la unión numerable de los conjuntos fn de x mayor que alfa. Chequen estas dos igualdades, son igualdades de conjuntos. Por lo tanto, si la sucesión es una sucesión de funciones medibles, significa que para cada n estos conjuntos están en f. Por lo tanto, la intersección numerable o la unión numerable de ellos están en f también. Y esto para cada alfa. Luego entonces, la función... y aquí es un pequeño error. Aquí debe ser f mayúscula. Aquí estoy pensando en f mayúscula. Es decir, aquí estoy en este es el caso del ínfimo de la sucesión. Este es el supremo de la sucesión. Entonces, en ese caso, esto implicaría que el ínfimo, la función ínfimo y la función supremo son medibles también.
Por último, para demostrar que el límite inferior y el límite superior son funciones medibles, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que el argumento que hemos aplicado aquí en realidad nos sirve para mostrar que una nueva sucesión, dos nuevas sucesiones, GM y GM de X, definidas como el ínfimo sobre los n's mayores que m de la sucesión original, y esta el supremo sobre los n mayores que m. Es lo que me estoy fijando en estas partes, en lo que está dentro de aquí, de fn. Estas dos sucesiones, adaptando este argumento, se pueden ver que estas dos sucesiones son sucesiones medibles, de funciones medibles en este mismo, es decir, en esta misma familia. De hecho, exactamente este caso corresponde con el primer elemento de cada una de estas sucesiones, es decir, con esto prueba que G1 de X son medibles. Entonces lo que hay que hacer es darse cuenta que los elementos sucesivos de la sucesión uno obtiene que son medibles al darse cuenta que uno tiene aquí que tomar la intersección o la unión de no son ahora no todos los índices, sino a partir del mésimo. En este caso, por ejemplo, para el GM nos queda aquí que esto es la intersección del M en adelante, y para el GM es la unión del M en adelante. ¿Okay? Entonces esto muestra que estas dos sucesiones son sucesiones medibles, y por lo tanto, aplicando nuevamente el 1 y el 2, sabemos que el ínfimo y el supremo de sucesiones medibles son medibles, pero el ínfimo y supremo de estas nuevas sucesiones son precisamente F estrella y F mayúscula estrella y F minúscula estrella. Por lo tanto, estas son medibles también. Y con eso terminamos la demostración.